Hola amigos, soy yo de nuevo, su amigo Luis Jesús Gómez Tinoco, estudiante de Derecho. Actualmente curso la materia de Derecho Constitucional y estudio en el Instituto Universitario del Estado de México. El día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 9, que se llama Constitucionalidad de las relaciones Estado-Iglesia. El primer tema que vamos a abarcar es el 9.1. Vamos a iniciar con el concepto de religión y vamos a decir que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas de rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Por otra parte, la religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos, establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio o religionis, que a su vez procede del verbo religare. Esto se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Seguimos con el concepto de iglesia. Se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Es de resaltar que el término iglesia en un principio se usaba para referirse a la asamblea de ciudadanos para tratar de asuntos políticos. Hubo tres momentos importantes que podemos distinguir en el desarrollo histórico de las relaciones Iglesia-Estado en México. El primero de ellos lo constituye el periodo que va de mediados del siglo XVI hasta la Revolución de la Independencia, etapa en la que dichas relaciones estuvieron regidas por el regio vicariato. El segundo parte del momento posterior al triunfo de la independencia y hasta la Revolución Mexicana de 1910. Por último, el que va de 1910 hasta las reformas hechas a la Constitución en materia religiosa de 1992. Vamos a seguir y a continuar con el concepto de culto. Culto, o la palabra culto procede del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Tiene varios significados y se aplica en diferentes contextos. Culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto con características divinas o sagradas, como puede ser un santo o una reliquia. El siguiente tema se llama separación de Iglesia-Estado en la Constitución de 1857. Vamos a partir con los antecedentes. Yo elegí estos tres antecedentes, que es la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. La Ley Juárez suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil y declaró renunciable el primero para los delitos comunes. La Ley Lerdo establecía la prohibición de cualquier corporación civil o eclesiástica
que tuviera capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces. Tampoco podía retener su usufructo, exceptuándose los edificios destinados directa o inmediatamente a servicio u objeto de la institución, como los conventos, los palacios, los colegios, hospitales y hospicios. La ley Iglesias, su autor fue José María Iglesias, el 11 de abril de 1857. Se basa en los aranceles parroquiales para el cobro de derechos y obvenciones. Él también previno que en los bautismos hubo amonestaciones, también en los casamientos y en los entierros de los pobres. A los pobres en cierto punto no se les cobraba, pues sí, ciertos estipendios, ciertas multas. Ahí castigaban el abuso de cobrar a los pobres, y si la autoridad eclesiástica denegaba por falta de pago la orden para un entierro, la autoridad civil local podía disponer de lo contrario. En el desarrollo vamos a mencionar que es de todos conocido por primera vez en la historia de México la Constitución de 1857, que no incorporó facultades del Poder Ejecutivo o del Congreso, las del ejercicio del patronato, ni la celebración de concordatos con la Santa Sede, y en materia política prohibió el desempeño de cargos públicos de elección popular a las personas que pertenecían al estado eclesiástico. Por otra parte, aquí en la diapositiva puse puntos muy importantes, como fue promulgada el 5 de febrero de 1857 con un preámbulo con el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. En el artículo 3 permitió la libertad de enseñanza. En el artículo 5 estableció la prohibición de los votos religiosos o monásticos. En el artículo 3 suprimió los fueros eclesiásticos. En el artículo 27 hubo restricciones a toda corporación eclesiástica para adquirir y administrar bienes raíces. En el artículo 123 el Estado daba la facultad para legislar en materia religiosa. En este tema, las leyes de reforma son muy importantes, ya que en ese tiempo Benito Juárez emitió una serie de decretos, ya que era el presidente de la República. Durante 1859 hasta 1863, las leyes de reforma pretendían completar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado, así como de establecer las competencias de sendas e instituciones. En esta parte vamos a hablar también de ciertas leyes que formaron parte de la ley de reforma para que la Iglesia se separara del Estado, y una de ellas es la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta fue promulgada en la ciudad de Veracruz el 12 de julio de 1859. Consistió en pasar al dominio directo de la nación los bienes del clero como del regular, en virtud de la ley, que se confiscaran los bienes eclesiásticos sin indemnización alguna. La segunda fue la ley de matrimonio civil. Esta ley fue expedida en la ciudad de Veracruz el 23 de julio de 1859. Elevó el matrimonio a la categoría de mero contrato civil, celebrado ante una autoridad administrativa. No otorgaba efectos civiles surgidos del matrimonio canónico y establecía las causales en materia de separación. Por otra parte, la ley orgánica del registro civil fue dada a conocer en la ciudad de Veracruz el 28 de julio de 1859, por la cual se creó la institución del mismo, con el mismo nombre, con el propósito de llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, actividades que hasta este momento eran exclusivas solamente de la Iglesia Católica. En este siguiente tema, que se llama análisis del texto original del artículo 130 constitucional de la Constitución de 1917,
y nos dice que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia del culto público y de iglesia y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones que a continuación voy a mencionar. Aquí en esta diapositiva coloqué las disposiciones meramente importantes y voy a mencionarlas. Como en el inciso A nos dice que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. En el inciso B nos dice que las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. En el inciso C nos dice que los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán pasar por ello, satisfacer los requisitos que señale la ley. En el inciso D dice que los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. Y por último, en el inciso E nos dice que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de cultos o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, también el oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Los ministros del culto, como ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. También quedará estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos de reuniones de carácter político. Pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema se llama Regulación Constitucional de Relación Estado-Iglesia. Desde la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez, en la década de los 70, las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno mexicano se tornaron muy ásperas. Durante el periodo de José López Portillo, incluso el Estado autorizó la visita a nuestro país del Papa Juan Pablo II en el año de 1979, finalmente no sin generar intensas polémicas. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó el esquema constitucional en materia de relaciones Estado-Iglesia. El 1 de noviembre de 1991, el Ejecutivo anunció la reforma constitucional en materia religiosa, la cual tenía 3 límites: que debía mantener el laicismo de la educación pública, el que no debía permitir la intervención del clero en los asuntos políticos y el impedir a las iglesias o agrupaciones religiosas acumular bienes temporales en sus manos. El 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución. De acuerdo a Sánchez Bringas, estas reformas trajeron aparejadas las consecuencias siguientes: se conoce la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas y les permite la adquisición y administración de los bienes que sean indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. El Estado mantiene como parte del patrimonio nacional todas las instalaciones dedicadas al culto público con anterioridad a 1992, las que en lo sucesivo se destinen a sus fines o adquieran las asociaciones religiosas que formarán parte del patrimonio de estas.